que es la tasa que se establece entre el número de muertos sobre el número de casos, ha venido bajando. Estaba en el orden del 6%, bajó el 5%, ahora está en el 4,5%. ¿Por qué? Porque estamos detectando más casos tempranamente en función de los operativos que se han iniciado, este plan detectar, que consiste en vez de esperar en el sistema de salud que lleguen los pacientes, ir a buscarlos en los lugares que son en este momento focos Sí, claro. críticos, como por ejemplo las barriadas populares, ¿no? Bueno, así como a ustedes les consultan cómo hacer las cosas y las decisiones son políticas, ante la decisión que hay que tomar sí o sí de controlar las situaciones en los barrios de emergencia, ¿cómo se hace? Bueno, ese es un tema muy complejo, porque en realidad, digamos, ya algunas medidas se han tomado correctamente, como es la de, como yo le decía, golpear la puerta Mm, de cada casa, mm, preguntar si hay personas que han tenido síntomas, por mínimos que sean, ofrecerles el testeo, aislarlos y poner bajo control a los contactos estrechos. Ahora, hay una cantidad de cuestiones que hay que resolver. Es decir, por el momento todavía en algunos de los barrios la gente para testearse se la sube a un micro y se la lleva al hospital. claro, Eso genera mucho inconveniente. claro. Significa para muchos perder el día de trabajo, por ejemplo, a la espera de si su resultado va a ser positivo o negativo. Mm, Genera además una cuestión, digamos, complicada en términos de que hay gente que no quiere dejar su casa mm, por temor a que se le intrusen, porque no se olvide que mm, además de no tener agua, además de no tener redes locales, de tener conexiones eléctricas que son irregulares, la gente vive sobre terrenos de sí. los cuales no tiene títulos de propiedad. Ujú, Entonces la posibilidad de que le intrusen en la casa es complicada. Es decir, yo creo que una de las cosas que ha puesto en descubierto para quienes lo ignoraban, no es mi claro. caso, yo cuando era estudiante de medicina atendía un dispensario que tenía el Centro de Estudiantes de Medicina en la Villa 31, así que conozco de cerca. Pero quiero decirle que hay mucha gente que se sorprende con lo que está ocurriendo. Y hay gente que hace 40 años que está viviendo en condiciones Sí, claro. completamente irregulares y que finalmente son los que más sufren en estas circunstancias, ¿no? Doctor, le quería consultar desde el total desconocimiento para que usted me pueda graficar. Se habla mucho, dicen los expertos, de una curva de contagio y un pico que en algún momento va a llegar y después el tema de que esta curva empiece a descender. Ahora, ¿qué garantía se tiene de que esto suceda? Digamos, que el pico en algún momento frene y no sea una curva en ascenso constante y que esta nueva normalidad y que esta cuarentena a la que vivimos en el AMBA sea muy difícil de flexibilizar, no sé, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, déjeme primero aclararle una cosa. No estamos viviendo la nueva normalidad en ninguna parte del país todavía. Sí, Es decir, inclusive los sectores que tienen las actividades más liberadas todavía no están en lo que llamaríamos la nueva normalidad. Nueva sí. normalidad sería el 100% de las actividades normalizadas, pero con algunas características. O sea, el día que todos los comercios y todas las industrias estén abiertos, a los comercios vamos a entrar como estamos entrando ahora a los supermercados, con Sí. una cantidad de gente por metro cuadrado, con una distancia de 1,5 metros entre las personas. Eso va a ser parte de la nueva normalidad. En la nueva normalidad probablemente no vamos a compartir el mate. Se lo digo con mucho dolor porque a Sí. mí me encanta tomar mate, pero tendré que seguir tomando mate solo. Ujú. O sea que no estamos. Nueva normalidad y cuarentena son de alguna manera, digamos, conceptos que no son identificables entre sí. Por el otro lado, usted me habla del pico. Sí. Digamos, toda epidemia tiene un pico. Es el momento en el cual aumenta el número de casos hasta un límite y luego empieza a bajar. Ahora, ese pico puede ser del tamaño del Monte Everest o puede ser del tamaño del Mm, Cerro Uritorco en Córdoba o puede ser del tamaño de una pequeña lomada en Tandil. Entonces, no sabemos el tamaño del pico, no sabemos su fecha. Lo que sí estamos viendo es un incremento en el número de casos, pero vuelvo a repetirle, indicadores más sensibles como el número de fallecidos y como el número de personas en terapia intensiva no han subido de la misma manera, al contrario, están relativamente estables órale, en relación a los números que veníamos viendo de antes. Por lo tanto, órale, lo que le quiero decir a la gente es que no se Sí. preocupe. Ayer tuvimos órale. 648, creo, si no me equivoco, los casos que se agregaron. Ujú. Hoy puede ser que tengamos 620 y eso no significa que estemos mejor, o que tengamos 750 y no significa que estemos peor. Sí. Prestemos la atención a la capacidad del sistema de salud para dar respuesta a ese 5% de pacientes que van a tener evoluciones graves y van a requerir cuidados Sí. intensivos. Doctor Khan, lo último Clarísimo. me gustaría ver si me da su opinión. Se está hablando mucho del contagio, la inmunidad social, no sé, ¿cómo era lo del rebaño? Rebaño, El contagio del rebaño, rebaño, sí. inmunidad Ahora, de rebaño. inmunidad de rebaño. Ahora,
cuando uno escucha el porcentaje de gente contagiada que realmente tiene anticuerpos es bajísimo. O sea, ¿es seguro ya que quien sufrió el coronavirus queda inmunizado? Bueno, en primer lugar, lo que usted dice es absolutamente correcto, porque tan bajísimo es que España, que nadie duda que ha tenido decenas de miles de casos, los estudios seroepidemiológicos que se hicieron buscando anticuerpos encontraron que un 5% de la población tiene anticuerpos, después de lo que ha pasado en España. Así que, en primer lugar, eso no funciona. En segundo lugar, digamos, lo que todavía nos resta por determinar, que sería muy trascendente, muy importante, pero no tenemos la respuesta aún, la vamos a tener, pero no la tenemos, es si esos anticuerpos son protectores. Déjeme explicarle esto, Antonio. Si usted tuvo sarampión, usted tiene anticuerpos que lo protegen de por vida. Sí. Es más, no necesita vacunarse. O si no, si nunca tuvo sarampión, se vacunó y ya con eso generó anticuerpos. Pero si usted tiene HIV, usted tiene anticuerpos, que se lo medimos con el test de ELISA y nos va a dar positivo, pero esos anticuerpos no lo protegen, no son neutralizantes. Nosotros no sabemos si los anticuerpos para el COVID-19 son neutralizantes o no lo son, y si lo son, si duran 20 días o 20 años. Con lo cual hay que cuidarse de cualquier manera acá. Claro, con lo cual hay que mantener el distanciamiento social, hay que usar el tapabocas, hay que tener el 1,5 metros de distancia, hay que lavarse las manos con frecuencia, no llevarse las manos a la cara, etcétera. Si hacemos todo eso, podemos desarrollar actividades normalmente, como lo viene haciendo la industria farmacéutica, desde el productor de medicamentos hasta la dependiente que te vende en la farmacia de la esquina, como lo viene haciendo la industria de la alimentación, las fuerzas de seguridad, es decir, distinta gente que estuvo en la calle todo este tiempo, pero que mantuvo el distanciamiento y no tuvo un número inusual de casos.